presencia poderosa del Espíritu Santo. Tengo el corazón, amado, que se me quiere caer. Y no es de emoción, ¿sabes? Porque cuando se comenzó el devocional, una brisa fresca del Espíritu. Wow, qué hermoso, amado, es poder estar en la casa del Señor. Si los hermanos entendieran eso, nos esforzáramos más en estar en la casa del Señor, que no por cualquier cosita, niñedad, nos quedemos en nuestra casa, porque aquí el Señor envía bendición y vida eterna. Así que, amado, quiero invitarles a estar puestos en pie y les voy a invitar a buscar sus Biblias en Marcos capítulo 3 versículo 20. Veo por allí a David, a su esposa, su familita. Allí al lado de Omar veo un joven que ya nos ha visitado la escuela bíblica. Ahí está David, está Aida, los papás de Ricardo, la mamá de Ricardo. Así que Dios les bendiga a toditos, somos de la casa, qué bueno. Así que nos gozamos de que estén aquí. Este es el mejor lugar, aleluya, el mejor lugar para estar en esta mañana, en su casa, en su presencia. Oh, gloria al Señor. Así que Marcos capítulo 3, versículo del 20 en adelante. Toñita está también con nosotros, yo te bendiga, Toñita. Vamos a continuar orando por nuestra hermana María Estrella, por nuestra hermana Paulita. ¿Quién más nos falta? Ha hecho de menos al hermano Serrano y su esposa. ¿Alguien más? Echemos de menos la hermana Lulú. Así que vamos a seguir orando los unos por los otros. Gloria al Señor. Marcos capítulo 3 versículo 20. Vamos a dar la oportunidad, todavía veo hermanos buscando la palabra. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice: amén. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Quiero dar énfasis a los versículos. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Señor, te adoramos, te bendecimos, oh Dios, te exaltamos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra que ha sido leída, Señor. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia, Espíritu Santo, de manera especial y poderosa. Te pido, Dios, que tú pongas palabras en mis labios. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, oh Dios. En esta hora, Señor, te pido que esta palabra que ha de ser predicada pueda caer en tierra fértil, mi Dios, y germinar esa semilla, mi Dios, y que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. En esta hora te pido que tú recojas nuestras mentes y nuestros corazones, oh Dios, que eches de nosotras toda preocupación, Señor. Si hay alguno enfermo en esta hora, toca su cuerpo quebrantado, Señor amado, y dale sanidad, mi Dios.
para que pueda estar cómodo, placentero y recibir esta hermosa palabra en esta mañana, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Alabamos su nombre. En esta mañana quisiera hablar de un elemento que es indispensable para alcanzar la victoria en medio de nuestras batallas, y es la unidad. El año pasado, en las últimas predicaciones, escogimos el tema, ¿verdad?, de la batalla espiritual, y vamos a continuar. Por lo menos este domingo el Señor continúa hablando sobre eso. Y hablamos, ¿verdad?, que una vez nosotros recibimos a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, pasamos del ejército del enemigo al ejército del poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos, y nos constituimos en enemigos de Satanás. Y entonces Él comienza a hacernos la guerra, una guerra campal, una guerra fuerte. ¿Para qué? Para querernos aniquilar, para querernos destruir, para querernos sacar, gloria al Señor, de las filas de ese ejército en el cual nosotros, como hijos de Dios, nos hemos enlistado. Y a través de la palabra del Señor, a través de las Escrituras, traje una enseñanza sobre la historia de Esther. Esther es un vivo ejemplo de que el enemigo, el propósito principal del enemigo es exterminar, es matar, es aniquilar al pueblo de Dios. Y utilizará todas las formas habidas y por haber para cumplir con sus propósitos. Pero la historia de Esther nos habla de que el Señor nos colocará en diversos escenarios que en muchas ocasiones no entendemos, como le pasó a Esther. Esther, de ser una joven judía que estaba en el anonimato, el Señor la colocó en una posición de reina con autoridad, con un propósito. Y aunque Esther no entendía en los primeros meses, las primeras semanas de ese reinado, luego que fue pasando el tiempo, Esther comprendió el propósito por el cual el Señor la había colocado en el palacio. Tal vez nosotros nos preguntamos: Señor, pero ¿por qué tú me abriste esta puerta en este lugar de trabajo? ¿Por qué tú me abriste esta puerta en este lugar de estudios? ¿Por qué tú me abriste esta puerta con estas personas que ellos me han recibido a mí para ser su amigo? Es porque Dios tiene un propósito con cada puerta que Él abre en nuestras vidas, y es para Él quererse glorificar de manera especial y poderosa. Y vemos a través de la historia de Esther cómo el Señor utilizó a esta mujer para desbaratar esa estrategia, ese plan maquiavélico que había levantado Amán en contra del pueblo de Israel. Ellos utilizaron unas herramientas espirituales para tener la victoria. En este siglo XXI, me da tristeza decirlo, antes de irme de vacaciones un hermano se acercó a mí un tanto asombrado, diciéndome: mire, escuché de un pastor que dijo que ya no hay que orar, que ya no hay que ayunar, que lo que hay es que meditar. Y eso, ¿verdad?, le crea a uno una cierta asombro, porque la palabra de Dios nos dice que nuestras almas aquí no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Que nosotros tenemos unas armas que son espirituales, que son el ayuno, que son la oración, que son el escudriñar la palabra, que es la espada de la fe. Amados, nosotros tenemos un arsenal, aleluya, un armamento, pero para ello tenemos que pagar un precio, tenemos que separar tiempo para estudiar la palabra, para que cuando el enemigo comience a tirar saetas a nuestra mente y a nuestro corazón, nosotros podamos con la palabra rechazar todas esas mentiras del enemigo. Esther y el pueblo de Israel, Esther mandó al pueblo a que se fueran en ayuno y oración por 3 días. Y en aquel entonces había una ley que ninguna persona podía entrar ante la presencia del rey sin ser llamado por este. ¿Por qué? Porque se corría el riesgo de que lo mataran. Pero Esther, como reconoció que ella tenía una responsabilidad ante sus hombros, decidió entrar ante la presencia del rey y dijo: si muero, si perezco, que perezca. Oh, amado, qué hermoso. Nosotros sabemos una cosa, que para poder entrar ante la presencia del Señor tenemos que morir al yo. Dice la palabra, Jesús dijo: si alguien quiere ir en pos de mí,
Tome su cruz, niéguese a sí mismo, aleluya, y sígame. Tenemos que morir al yo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y las disciplinas espirituales como el ayuno, como la oración, como el escudriñar la palabra, ¿acaso no es eso parte de morir al yo? ¿Acaso no es eso parte de negarnos a nosotros mismos? Porque nuestro cuerpo, porque nosotros queremos hacer lo que nos agrada, pero para buscar el rostro de Dios y su justicia, tenemos que echar a un lado todo aquello que nos agrada, todo aquello que nos llama la atención para ir a buscar la presencia del Señor. Tenemos que dejar los manjares deliciosos a un lado para ir en ayuno. Tenemos que dejar la comodidad, tenemos que dejar el entretenimiento, tenemos que dejar tal vez el trabajo, todas las responsabilidades que tenemos, echarlas a un lado para buscar la presencia del Señor. Eso es negarnos a nosotros mismos, aleluya. Y Esther y el pueblo de Israel se pusieron de acuerdo y el Señor les dio una victoria poderosa. Así que, amado, lo que se está hablando, lo que se está predicando en algunos altares, tenemos que ponerlo en entredicho, porque la palabra del Señor nos dice lo contrario. Que este género no sale si no es con ayuno y oración. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Sí que hay que meditar en la palabra, pero hay que hablar con Dios. Hay que buscar dirección de parte del Señor. Hay que ayunar. Aleluya. Si no hubiese sido necesario, Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, no se hubiese ido al desierto 40 días y 40 noches. Allí a ayunar y a orar, a hablar con el Padre Celestial, buscando dirección de Dios. Siendo Él el Hijo de Dios, lo necesitó. Cuanto más nosotros necesitamos la dirección de parte del Señor. Así que, amados, tenemos que entender y comprender que el enemigo tiene un propósito, y su propósito es exterminarnos, es aniquilarnos, y utilizará las herramientas que sean necesarias, las tácticas que sean necesarias para querernos aniquilar y exterminar. Él trabaja de una manera sutil. A veces cuando Él está ahí pendiente, y dijimos que uno de los trabajos del enemigo es sembrar espíritu, la semilla de la duda. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Y cuando el enemigo comienza a sembrar esa semilla de la duda en nuestras vidas, entonces comenzamos no a creerle a Dios, comenzamos a dudar, entonces comenzamos a atar las manos al Señor, porque en un ambiente de duda, de incredulidad, es bien difícil que el Señor se mueva y haga cosas hermosas y maravillosas en medio de nosotros. Aleluya. Dice la palabra que también Él comienza a sembrar espíritu de desaliento. Nos hace sentir que el enemigo es más grande que nuestro Dios. Comenzamos como el pueblo de Israel cuando estaba mirando, aquel ejército estaba siendo impactado por los filisteos. Aquel Goliat salía todas las mañanas y todas las tardes a gritarle a aquella gente, y aquella gente se sentían desalentados, se sentían que no iban a poder con aquel problema, porque aquel hombre era de una estatura terrible. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos sentir a nosotros, que nosotros no podemos. Pero la palabra nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando es todo, gloria al Señor. Aquí está la diferencia en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. La palabra nos dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. ¿Y por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué tenemos que dejarnos amedrentar por el enemigo? David entendió eso, gloria al Señor. Allá en el campo él entendió cómo Dios le dio la victoria, y él sabía que a su corta edad y no tenía ningún tipo de experiencia militar, pero él sabía que el Dios que lo había llamado, él sabía que el Dios con el cual él tenía comunión, el Dios al cual él oraba, él le servía, él adoraba a través de los cánticos, ese Dios era fuerte, era poderoso, era omnipotente. No había nada difícil ni imposible para él. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y comprender. No podemos permitirle al enemigo
que siembre en nuestra vida esa semilla del desaliento. Nosotros estamos ¿en qué? En victoria. Samuel, ¿en qué estamos nosotros? En victoria, gloria al Señor. Nosotros estamos en victoria porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. No le creamos a las mentiras del enemigo. Él ya está derrotado. Ya su futuro está escrito en la palabra. Gloria al Señor, aleluya. El enemigo quiere sembrar confusión. Es por eso que es muy importante el estudio de la palabra del Señor. Si no estudiamos, no escudriñamos la palabra, cuando venga el enemigo a hablarnos en mentira, no vamos a poder discernir. Y es por eso que vemos mucha gente, aún creyentes, que a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno. ¿Por qué? Porque el enemigo, esa es una de sus tácticas, es el sembrar confusión. Es el que entonces nosotros nos confundamos y no sepamos cómo vamos a actuar, qué decisión vamos a tomar más acertada. Es por eso que es necesario que nosotros escudriñemos la palabra, porque aquí, gloria al Señor, esta es la lámpara que alumbra nuestro camino. Alabado el que vive para siempre. El enemigo se encarga de sembrar en nosotros espíritu de derrota. Ay, es que yo no puedo. Ay, es que yo no sé. Ay, es que mira que esto está difícil. Ay, es que yo no tengo experiencia. Ay, es que yo no sé si esto es de Dios. Todas esas cosas las comienza a sembrar el enemigo en nuestras vidas para impedir que nosotros vivamos unas vidas victoriosas. Gloria a Dios. Iglesia, tenemos que entender que esto es una batalla campal de tú a tú con el enemigo. Que nuestras almas no son carnales. El ejército de cualquier país pelea con ametralladoras, con dinamitas, con bombas, practican físicamente para que cuando si tienen que pelear cuerpo a cuerpo puedan dar y tumbar al enemigo, pero nuestras armas son espirituales. Nosotros vamos a pelear nuestras batallas, gloria al Señor, las vamos a pelear espiritualmente buscando el rostro de Dios y su justicia. Cuando vienen las situaciones difíciles, no vamos a depender de nuestra fuerza física, no vamos a depender de nuestro intelecto, no vamos a depender de nuestra experiencia, no vamos a depender de nuestra autosuficiencia. Tenemos que aprender a depender del Señor, aleluya. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, enseñarnos que aunque dice la palabra que es necesario que por muchas pruebas y dificultades entremos al reino de los cielos, Él nos ha declarado que somos más que vencedores. Pero tenemos que aprender a enfrentar nuestra batalla. No es quejándonos, aleluya, no es quejándonos, es yendo ante la presencia del Señor, buscando su rostro, llenándonos de su presencia, llenándonos de su dirección, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. En esta mañana quiero detenerme unos minutos para hablar de la unidad. Es un elemento sumamente importante para que nosotros podamos alcanzar la victoria en medio de nuestras batallas. Porque nosotros como iglesia no estamos solos. Yo no soy un ente solitario. Dependemos los unos de los otros. Dice la palabra que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, cada uno de sus miembros tiene una función en particular que realizar. Nosotros nos dependemos los unos de los otros. El Señor nos ha llamado con un propósito a cada uno de nosotros y por eso es sumamente importante que nosotros entendamos, gloria al Señor, la importancia de la unidad. Cuando Jesús estaba en pleno ministerio, la porción que leí en esta mañana, le seguía una grande multitud. Muchos, como he dicho en otras ocasiones, le seguían porque querían que se les supliera su necesidad. Gloria a Dios. Bueno, habían escuchado que Jesús multiplicaba los panes y los peces. Otros habían escuchado que Jesús sanaba y tenían tal vez una condición física y allí estaban siguiendo a Jesús porque querían suplir su necesidad física. Gloria a tu nombre, Jesús. Otros seguían a Jesús por curiosidad.
Vamos a ver qué dice este milagrero. Vamos a decir qué dice este maestro que yo estoy escuchando, que es lo último de la venida, que todo el mundo tiene el nombre de Jesús en su boca. Vamos a escuchar a ver por curiosidad. Otros, gloria al Señor, porque amaban realmente a Jesús. Pero también había un grupo pequeño que iba detrás de Jesús por envidia. Porque en todo momento lo que estaban buscando era la ocasión de que Jesús cometiera algún error para señalarle como un falsante, para señalarle como un falso maestro, como un falso profeta, gloria al Señor, aleluya. Y comenzó, dice la palabra, que en esta ocasión, fíjense, ahí dice que los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Aún sus hermanos carnales no le creían a Jesús. Dice que el profeta, el profeta en su propia tierra, no fue hasta después de la resurrección que sus hermanos creyeron en él. Y fueron a buscarle porque mira, creían que Jesús estaba que estaba delirando, que era un loco, que era un fanático religioso. Pero aquí vemos que él estaba, se encontró con una persona que tenía una grande necesidad. Se encontró con un hombre que estaba atado por demonios. Y dice la palabra que el Señor Jesús, uno de los ministerios fue sanar, otro de los ministerios fue que libertar. Y aquí vemos a Jesús con toda su compasión, con todo su corazón. Apenas él no podía ni tan siquiera comer porque la multitud le agolpaba. Él estaba, gloria al Señor, con tanto trabajo, pues porque había tanta gente que tenía tanta necesidad e iban donde estaba Jesús. Pero allí Jesús se compadeció de aquel hombre que estaba endemoniado y dijo con todo el poder que él tenía, libertó a aquel hombre que estaba endemoniado del poder de las tinieblas. Y aquella gente, en vez de comenzar a darle gloria a Dios por lo que Jesús había hecho, comenzaron a señalarle y a decir que él había libertado a aquel hombre que estaba endemoniado por el poder de Beelzebú, o sea, por el poder de Satanás. Santo Dios, qué cosa más terrible, amado. Y Jesús le dijo entonces, un reino dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Una casa, si está dividida contra sí misma, no puede permanecer. Él sabía, Jesús sabía las consecuencias, los efectos que tenía la división en cualquier esfera de la vida. En términos políticos, la división tiene unos efectos catastróficos, en términos económicos, en términos familiares, en términos espirituales, amados. Y vemos, podemos tal vez cuando estudiamos la palabra, la historia, vemos partidos políticos que tenían poder y tenían tal vez una plataforma estable, pero tal vez dentro de ese partido político se levantó uno que en cierta manera no aceptó el poder y la posición del líder, o tal vez aparte de esas enseñanzas tenía una idea diferente en algo en particular y se dividió de ese grupo y se llevó unos poquitos, y ya dígame la palabra. Ya ese partido político que tal vez tenía probabilidades de llegar al trono, a la posición, al poder, eso se va al piso. ¿Por qué? Porque un hombre se levantó y dividió el partido. Así también lo vemos, amado, en términos laborales. Las agencias en términos laborales se supone que compartan una misma visión, una misma misión, y que los empleados trabajen en pos de esa misión y de esa visión para que esa agencia pueda seguir hacia adelante y solidificarse. Pero si hay personas trabajando
en ese lugar, que no comparten la visión y la misión de esa agencia, pues mira, eso se comienza a debilitar, y entonces pues lo que pudo haber sido sumamente efectivo y poderoso, tal vez no se cumplen todas las metas trazadas, porque hay gente que están divididas porque no tienen la misma visión y la misión que tienen los líderes principales. De igual manera lo podemos ver en la familia. Esposos, dice la palabra, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Sabemos que a nivel familiar surgen muchas situaciones difíciles en medio del hogar, de los matrimonios, y esposos que a veces para disciplinar a sus hijos, el papá dice una cosa y la mamá dice la otra, y no se ponen de acuerdo para disciplinar a ese hijo. ¿Qué pasa? Que las consecuencias de esa división son terribles. Ese niño se va a criar confundido. ¿Y qué va a pasar con ese niño? No va a tener unos mecanismos y no va a aprender a respetar la autoridad, porque ellos mismos se restan autoridad. De igual manera vemos en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, donde la economía está, ¿verdad? Hay una situación sumamente precaria, matrimonios que tienen la división en términos económicos, tienen doble bolsillo, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y aunque hay deuda, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, no nos unimos, y entonces en términos económicos, el aspecto económico de la familia está haciendo estragos, y como no se quieren unir y no quieren hacer un bolsillo y no quieren reconocer cuál de los dos es mejor en la administración, pues entonces están experimentando problemas económicos terribles. Amado, es sumamente importante que entendamos que tenemos que aprender a estar en unidad. Gloria al que vive para siempre. Una casa que está dividida contra sí misma, esa casa no permanecerá. Pero así como en el aspecto político, en el aspecto laboral y en el aspecto familiar, la división tiene consecuencias funestas, catastróficas, así también en el aspecto espiritual. Dice la palabra, ¿verdad? Que la gente, cuando nosotros como iglesia, tal vez las personas que no conocen al Señor están mirándonos a nosotros. Dice la palabra que nosotros somos cartas abiertas, y aunque ellos no conocen la palabra, ellos conocen y saben cómo nosotros debemos andar. Y cuando ven a un grupo cuando ven a una congregación, cuando ven a una iglesia que está trabajando en unidad, en amor, wow, se preguntan, pero ¿cómo es posible esto? Personas de diferentes estratos sociales, somos personas que hemos venido de diferentes experiencias durante nuestra niñez, durante nuestra juventud, unas experiencias amargas, otras experiencias buenas, pero cada uno de nosotros cuando aceptamos a Jesucristo y nos enlistamos en el ejército del Señor, venimos con un cuadro totalmente diferente el uno del otro. Pero lo que nos une a cada uno de nosotros es ese amor por el Señor. Es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo lindo de esto, amado. Eso dice la palabra: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y cuando el mundo ve esa unidad, ese espíritu de unidad, ese espíritu de compartir, de amor, de devoción, de respeto, de comunión entre nosotros, eso le llama la atención a ellos. Aleluya. O sea que entonces eso es lo que ayuda a que el reino del Señor se expanda. Jesucristo vino a esta tierra como un embajador del Padre. Y cuando Él comenzó a orar por sus discípulos, fíjense que Él estaba sumamente preocupado por la unidad de los discípulos. Y en su oración sacerdotal Él dijo: Señor, mas te ruego, no solamente te ruego por esto, o sea, por sus discípulos que tenían esos momentos, sino por los que han de creer en mí, que somos nosotros, por la palabra de ellos, para que sean, ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que la unidad juega un papel fundamental en el evangelismo.
Es lamentable cuando tal vez prendemos la televisión y vemos líderes que no cuidan, no protegen la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Porque ¿saben una cosa? La unidad no la formamos nosotros. Tal vez hay personas, hay líderes religiosos que se creen que haciendo reuniones ecuménicas vamos a obtener la unidad. No, la unidad quien la forma es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En la medida que nosotros nos mantenemos ligados al Espíritu Santo, nos mantenemos unidos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos el propósito de mantener, proteger y cuidar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué tenemos esa grande responsabilidad, amado? Porque el enemigo va a querer enviar semilla de división, semilla de discordia dentro de la casa del Señor, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para obstaculizar la obra de Dios, para obstaculizar que nosotros hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer, que es ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Aleluya. La iglesia tiene que estar alerta. Tiene que estar alerta ante el enemigo. Nosotros tenemos que estar, amados, alertas. Cuando la iglesia está paralizada, cuando la iglesia está dormida, cuando la iglesia no está realizando el trabajo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros, miren, el enemigo nos va a dejar quietecitos. Duérmete, nene. Nos pone a dormir, nos deja quietecitos. Es la realidad. Pero cuando se despierta ese celo por la obra de Dios, cuando el Espíritu Santo comienza, aleluya, a hablar en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos impulsa a ir a las almas, a hablarle del amor de Jesucristo, a levantar al caído, a libertar a aquel que está atado, a visitar los enfermos, a enviar, ayudar a los misioneros, a orar, aleluya. Cuando hay una iglesia que está parada en la brecha, el enemigo va a estar ahí esperando, va a estar ahí, gloria al Señor, porque Él va a estar esperando cualquier oportunidad para ir tirar la semilla de la división y la discordia. ¿Saben una cosa? Este mensaje es un mensaje de alerta. Cuando el Señor me hablaba, me decía que no es que haya división entre nosotros, es que tenemos que cuidarnos. Porque cuando la iglesia se levanta a trabajar, el enemigo no se va a quedar quieto. Porque nosotros como iglesia vamos a comenzar a arrebatarle las almas al enemigo. Los vamos a sacar del ejército del enemigo y los vamos a traer al ejército del Señor. Y a Él no le va a gustar eso. Oh, amado. Eso, el pueblo, los escribas, los fariseos, mire, comenzaron a decirle a Jesucristo que estaba libertando a aquel hombre por el espíritu de Satanás. Ellos lo que querían era traer división y discordia. Pero aquí el Señor aprovechó esta oportunidad, porque una casa dividida, gloria al Señor, una casa dividida sobre sí misma no puede permanecer. Si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer, amado. Tenemos que estar alerta. Estamos comenzando este año. Hay planes hermosos. El Señor, miren, amado, el Señor nos, ¿cómo decirlo? Nos ha preñado, si lo podemos decir así, de estrategia, de cosas lindas para trabajar en la obra del Señor. Vamos a hacer un plan de trabajo. Está ya casi trazado, delineado. Dios ha escogido unos líderes para que en este nuevo año se levanten en esta casa a trabajar. Aleluya. Pero va a ser el tiempo sumamente importante para la iglesia Emanuel. Nosotros como parte del cuerpo de Cristo, somos dentro del cuerpo de Cristo, del ejército del Señor, somos el batallón de Emanuel. Y como el batallón de la iglesia Emanuel, ¿somos qué? La iglesia del amor. Aleluya. Cada batallón del ejército, yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y ver una graduación militar, y eso es algo tremendo, hermoso. Cada batallón
tiene su bandera, tiene su insignia, tiene su líder, y ellos iban pasando y cada uno de ellos iban marchando todos al unísono, todos en un mismo paso. Ellos tenían una consigna. Amados, nosotros como iglesia tenemos que caminar bajo la misma visión y misión que el Señor nos está dando. Y tenemos que mantenernos unidos y alertas. Alerta, iglesia, alerta. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado el que vive para siempre. Para nosotros poder proteger y mantener la unidad, tenemos que enfocarnos en lo que tenemos en común y no en nuestras diferencias. Mientras estudiaba la palabra, una de las batallas que más me llamó la atención a mí se encuentra en Éxodo capítulo 17, donde el pueblo de Israel había recién salido de Egipto y estaba en el desierto. Dice la palabra que los amalecitas esperaron que ya tuviesen bastante al frente, y ellos se fueron por la retaguardia y comenzaron a pelear contra Israel. Los amalecitas eran un pueblo terrible, se dedicaban a saquear y a robar todo lo que encontraban a su paso, vivían a costa de los demás. Y llegó el momento que Moisés era el líder. Llegó el momento que aquella gente tenía que darle frente a aquel enemigo. Pero me encantan las estrategias que utilizaron este pueblo de Dios. Quisiera en Éxodo capítulo 17, versículo 8, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Siempre el enemigo va a estar esperando el momento más vulnerable del campamento para ir y hacer estragos. Tenemos que estar como iglesia alertas. Y si vemos nosotros que el enemigo tal vez quiere utilizarnos a nosotros porque está tirando a nuestra mente pensamientos negativos, porque tenemos que entender que la batalla de la mente es un campo de batalla terrible, y donde comienza el enemigo primero a tirar las primeras dinamitas es a la mente. Nosotros cuando comenzamos a trabajar tenemos que ponernos de acuerdo, como dice la palabra, y tener una mente positiva. Y tenemos que tener esa capacidad de recoger sugerencias, de dar sugerencias. Tenemos que tener esa capacidad de ser amables. Dice la palabra que aquí Moisés envió a Josué al frente de batalla. Josué se encuentra aquí por primera vez peleando su primera batalla, su primera guerra. Luego lo vamos a ver en múltiples ocasiones, Josué peleando. Aquí Josué dice la palabra que fue obediente y se fue al campo a darle frente a aquel enemigo. Pero ¿saben una cosa? Que Moisés no se fue detrás de ellos. Moisés sabía, como líder espiritual, sabía que él tenía una responsabilidad, y una de las máximas responsabilidades que tiene un líder espiritual es orar, es clamar para que aquellos que están bajo autoridad de ellos puedan tener la victoria. A veces hay gente que se cree que el pastor, que el líder tiene que hacerlo todo, amado, pero es imposible. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, iguales que ustedes, que nos cansamos, que nos debilitamos. Gloria al Señor. Aquí tenemos que entender y comprender que esta batalla es de todos, que el trabajo que tenemos que realizar es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nos mantenemos en unidad, vamos a tener una victoria poderosa. Y allí estaba Moisés. Dice la palabra que él subió a la colina, pero Moisés no subió solo. Moisés subió con Hur y Aarón y con una vara. Esa vara que él había utilizado cuando Moisés se encontró cuando sacó al pueblo de Egipto, y se encontró que los egipcios estaban tras de él porque lo querían. Después que les dio paz, se arrepintieron
y decían, wow, Señor, aquí está el Mar Rojo frente a mí y detrás están los egipcios, ¿qué yo voy a hacer ahora? Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Y él le dijo, la vara. Pues usa la vara. Y cuando él alzó la vara, ¿qué pasó? El Mar Rojo se abrió en dos y ellos pudieron pasar en seco. Hay momentos que es tiempo de orar, pero hay momentos que es tiempo de ¿qué? De accionar. Lo que tenemos es que estar en un mismo sentir, aleluya, en un mismo espíritu, para poder ganar esta batalla y tener una victoria poderosa. Y allí dice la palabra que comenzaron desde la mañana a pelear, a guerrear contra Amalek. Pero pasó la mañana, pasó el mediodía y no es fácil estar con mano arriba, con una vara, orándole al Señor. Dice la palabra que en un momento dado Moisés se cansó. Moisés se cansó, el líder espiritual se cansó porque era humano. Y cuando las manos bajaban, cuando él dejaba de orar, ellos veían que entonces Amalek cogía ventaja. Cuando él levantaba las manos y continuaba orando, Israel cogía ventaja e iba a la delantera. Entonces, ¿qué pasó? Que hicieron los que estaban al lado de él, Uri y Aarón? Comenzaron a sostenerle las manos. Oh, amado, qué lindo es esa gente que le sostiene las manos a sus líderes. Aleluya. Eso es algo hermoso, amado. Que no comenzaron, ay, pero mira, tú estás cansado, pero tú eres el líder, a ti fue el que Dios te mandó, tienes que hacerlo. No, comenzaron a aguantarle, a sostenerle sus manos. Y eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a sostener las manos de nuestros líderes. No solamente del pastor, sino de la líder de damas, de caballeros, de jóvenes, de escuela bíblica, evangelismo, misionero. Eso es lo que el Señor quiere, amado. Que como iglesia en este año nos mantengamos alerta a esa semilla de división que el enemigo quiera sembrar en medio de la congregación. Mantenernos alerta para pisarla en el nombre del Señor cuando Él la tire, aleluya, y no crezca. Pero sobre todas las cosas, que le sostengamos las manos a nuestros líderes que han dejado a un lado su comodidad. Que miren, amado, no les pagan. Sabemos que esto quien paga aquí es el Señor, que lo están haciendo porque aman la obra, porque lo están haciendo porque aman al Señor, porque sienten una carga, aleluya. Que sostengamos las manos de los líderes, que los ayudemos, que cuando los veamos que están cansados, abatidos, podamos decirles, sigue hacia adelante, lo estás haciendo bien, sigue hacia adelante, yo voy contigo, yo te ayudo. Que cuando aquel líder te diga, mira, ven conmigo a visitar, yo no ponga excusa, yo pueda ir, si yo voy a ir contigo, yo voy a echar a un lado todo aquello que tengo que echar a un lado para ir a visitar al enfermo, para ir a predicar la palabra. Yo voy a dejar lo que tenga que hacer el miércoles por la noche para irme a la comunidad donde vive Ricardo a predicar la palabra, allí a estar todos en unidad, allí a mostrar el amor de Cristo a aquella comunidad que tanto necesita de Él. Oh, qué lindo es eso, amado. Qué hermoso y maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra que sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando la bajaba, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés se cansaban, por lo cual tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, porque esta batalla era larga. Hasta que se puso el sol, no era fácil, amado. Nosotros tenemos batallas que son fuertes y necesitamos que nos sostengamos las manos los unos a los otros. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Que podamos tener esa capacidad de discernir cuando Lourdes está débil y yo pueda ir donde Lourdes a darle una palabra de aliento. Que yo pueda ir donde Lourdes a darle unas palmaditas. Yo pueda ir donde Lourdes a decirle, Lourdes, yo estoy orando por ti. Sigue hacia adelante. Tú vas a tener una victoria grande. Tú vas a poder alcanzar tus metas. Vas a poder culminar tu estudio y vas a servir de bendición donde Dios te envía a trabajar. Eso es lo que
Dios quiere de cada uno de nosotros. Aleluya. Y dice la palabra que a causa de que este pueblo se mantuvo en unidad, ellos tuvieron una grande victoria. Alabado Dios, aleluya. Aleluya. Dice que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ay, tenemos que escribir, amado, porque muchas veces el Señor le mandó a Josué y a Moisés que escribieran. ¿Por qué? Porque muchas veces somos olvidadizos. Aleluya. Pero nosotros, amados, tenemos que recordar y tener en estima a todos aquellos que trabajan en el Señor. Que ningún trabajo en el Señor es pequeño. Todo trabajo es importante dentro de la casa del Señor. Nuestro cuerpo está compuesto de tantos miembros. Y esta uñita pequeñita que tengo ahí, si voy a cerrar la puerta y la dejo, no la saco a tiempo y me doy un cantazo ahí, tenga por seguro que mis ojos van a comenzar a ¿qué? A llorar. Que tal vez mis piernas van a comenzar a brincar, que tal vez me voy a tener que sentar porque me voy a marear. O sea que todo mi cuerpo que se siente. Y cuando eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que cuando alguien se duela, nosotros nos dolamos con ellos. Que cuando alguien esté en gozo porque ha recibido una bendición, porque ha alcanzado una meta, nos gocemos juntamente con ellos. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya, santo. Bendecimos su nombre. Gloria al que vive para siempre. Tenemos que enfocarnos en lo que tenemos en común y no en las diferencias. Gloria al Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Como maestro, joven Timoteo estaba ayudando a aquellos que estaban confundidos en la verdad y estaba enseñando. Pero siempre dentro de la enseñanza a veces se surgen situaciones y discrepancias. Pero eso no debe ser ocasión para que surjan divisiones. El apóstol Pablo le hace advertencia a Timoteo para que él sea amable, para que él sea cortés, para que él sea gentil al explicar la verdad de la palabra del Señor. La buena enseñanza nunca provocará contiendas. Hay que evitar las discusiones sin sentido. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué hermoso, amado, esa palabra. No puede haber ese espíritu de división. Aunque tal vez en algunos temas discrepemos, eso no es ocasión para que nos faltemos el respeto. Gloria al Señor. Tenemos que aprender a ¿qué? A respetarnos. Tenemos que ser realistas en cuanto a nuestras expectativas. En Efesios capítulo 4 versículo 2 dice la palabra: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué usted espera de su iglesia? Nosotros somos la iglesia del Señor. Amén, aleluya. Nosotros a veces decimos: yo voy para la iglesia, pero la iglesia somos nosotros. Estas cuatro paredes son el templo, el edificio. ¿Qué tú esperas de la iglesia? Bueno, la iglesia tiene tres funciones principales. Número 1, nos reunimos a adorar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Si no venimos a la casa del Señor a adorar al Señor, algo está fallando. Amén, aleluya. Número 2, nos reunimos a este lugar a edificar el cuerpo de Cristo, a estudiar la palabra, a aprender a través de las predicaciones, de la enseñanza, del estudio, a compartir en oración, en clamor. Y número 3, tenemos que compartir la gran comisión. Tenemos que tener ese amor por ir a la calle y predicar la palabra del Señor. Si la iglesia está cumpliendo con esas tres funciones,
Pues miren, amado, estás en un lugar bueno. Hay personas, hay creyentes que vemos que brincan de aquí, de allá y de allá acá y no se estabilizan en ninguna congregación porque lo que hacen es buscándole faltas a las iglesias. Pero ¿saben una cosa? Es que no somos perfectos. Aquí el perfecto se llama Jesucristo. Nosotros vamos en camino ¿a qué? A la perfección. Pero mira, esa perfección la alcanzaremos ¿dónde? En el cielo. Y si venimos a la casa del Señor no con la mirada puesta en el Señor, no con el propósito que debe ser, el saludable, pues entonces mira, si usted va a venir a la casa del Señor a mirarme a mí, a buscarme defectos, tenga por seguro que los va a encontrar. Pero si usted viene aquí y viene con la expectativa, Señor, tú me has de hablar en esta mañana. Amén, aleluya. No importa el recurso que utilices, sea un niño, sea un joven, sea un anciano, sea quien sea, Señor, yo quiero que tú me hables y tú estás con esa expectativa, amado, y tú estás con esa expectativa de que quieres ser dentro del cuerpo de Cristo, tú quieres ser útil, tú lo vas a hacer. Oh, amado, porque usted no desprecia a ningún miembro de su cuerpo. Cada parte de su cuerpo, ¿usted qué? Usted la cuida, usted la mima, usted le da especial atención a cada una de ellas. Pues nosotros también tenemos que cuidarnos, tenemos que mimarnos, tenemos que prestar atención a cada uno de nosotros y no, ¿verdad? Que no haya ese espíritu de menosprecio ni de división dentro de la casa del Señor. Tenemos que ser realistas en cuanto a nuestras expectativas. Una iglesia perfecta nunca la va a encontrar, nunca, porque aquí lo que vemos son seres imperfectos. Este es el taller de reparación. Estamos en la rueca donde nuestro alfarero está haciendo una labor conmigo. Me está ahí dando vuelta y me está dando forma. Está quitando de mí cosas que a él no le agradan. Y miren, me echa al horno de fuego para que yo me endurezca. Y a veces, miren, hay una burbujita y me rompo y vuelvo y me saca. Espérate, que no pasaste esta prueba. Tengo que volverte a poner en la rueda y seguir dándote forma. Y así hay unos que están en una etapa, otros están en otra etapa más avanzada, pero que este es el taller de reparación. Así que una iglesia perfecta no se ha de encontrar. Tenemos que tener expectativas reales. Aquí lo que importa, gloria al Señor, es que adoremos, nos reunimos a adorar al Señor, a edificar al cuerpo de Cristo y tenemos nuestra visión con cumplir con la gran comisión, que se predique la sana doctrina sin quitar y sin añadir. Que se cometen errores, aún predicando y enseñando. Claro que sí, porque no somos seres humanos y nos equivocamos. Y en momentos dados interpretamos mal la palabra. Somos seres humanos, amados. Así que eso es sumamente importante que lo entendamos. Para mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo, para que podamos alcanzar una victoria en medio de nuestras batallas, tenemos que decidir animarnos más que a criticar. Amén. Que podamos estimularnos. Que ese maestro de jóvenes que tal vez, miren, pasó 8 horas, 10 horas preparando esa palabra, que había un texto que era de difícil interpretación y fue a un comentario bíblico y leyó una cosa, y fue a otro y leyó otra, y fue al otro y leyó otra, y dice, ay Señor, pero ¿qué es esto? Y buscó de aquí, buscó de allá, y que entonces oró, buscó la presencia del Señor. Que cuando usted termine esa clase, hermano, esa palabra fue de edificación. Amén, aleluya. Gracias por esa palabra. Gloria. El año pasado, una de las actividades que hicieron las damas fue de gran edificación para mí. La hermana Ramonita preparó el ágape de Navidad y dentro del ágape ella hizo una parte espiritual, invitó a una hermana para dar una conferencia, una predicación y para mí esa predicación que trajo esa hermana suplió una necesidad tan profunda que había en mi vida. Y yo le doy gracias a Ramonita por dejarse usar por el Señor en esa ocasión, porque trajo ese recurso y fue de bendición a mi vida. Amado, los líderes son sumamente importantes dentro de la casa del Señor. Tenemos que animarnos, estimularnos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tienen sus diferentes situaciones en sus hogares, en sus lugares de trabajo, con su salud. ¿Cuántas batallas tenemos nosotros con nuestra salud? Con tantas cosas que vienen. Así que, amados, tenemos que estimularnos los unos a los otros, animarnos
Anime a su presidenta de damas de este año. Anime a su presidente de caballeros. Anime a la hermana Lilian en la escuela bíblica. Vamos a negarnos a murmurar. Aleluya. Que entendamos que cuando hablamos de nuestro hermano nos convertimos en homicidas. Gloria al Señor. Y vamos a apoyar a nuestros líderes y a nuestro pastor. Eso es sumamente importante, amado. Que en esta mañana esta palabra es una palabra de alerta. Para que en este año que estamos comenzando, que ya los líderes, ya prontito me tienen que presentar el programa de las campañas, así que no se lo olviden. Que nuestros líderes puedan sentir el respaldo de la iglesia. Porque ellos se esfuerzan, preparando, buscando de aquí y de allá, que puedan tener ese respaldo de cada uno de nosotros. Dios bendice a las congregaciones que se mantienen unidas. Amén, aleluya. Y el trabajo que se hace en unidad del Espíritu rinde mayores frutos. Jesús nos dice en su palabra: en esto sabrán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. El Salmo 131 dice: 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Aleluya. Así que, amados, vamos a estar con nuestra mejor disposición para ayudar a nuestros líderes en este año, porque sabemos que hay planes preciosos para edificar el cuerpo de Cristo, planes hermosos también para ir y llevar la palabra fuera de la congregación. Así que vamos a seguir orando los unos a los otros.